Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. El tema esta mañana es explicando la voluntad de Dios. Leímos 1 de Juan 2, 15 al 17. Hermanos, el concepto de la voluntad de Dios es sacado directamente de la palabra de Dios. En la Biblia se nos habla de la voluntad de Dios. No es algo que alguien inventó, un pastor o una iglesia, y vamos a decirle a la gente que esta es la voluntad de Dios. En la Biblia se encuentra el concepto, ahorita vamos a ver algunos versículos, de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros definir o decir qué es la voluntad de Dios? Bueno, ya leí y miré varias definiciones, pero llegué a la conclusión de que quiero darles la más sencilla. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estos son los deseos de Dios para nuestras vidas. En sí, ahí donde vimos en 1 de Juan 2, 17, usa una palabra, dice, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace, usa la palabra hace. Eso no es un conocimiento, es una acción. No es nada más decir, oh, yo sé lo que debo de hacer. La voluntad de Dios lleva a la acción. La voluntad de Dios, entonces, es lo que Dios quiere que yo o usted hagamos. Entonces, ¿hay cosas, hermanos, que Dios quiere que hagamos? Sí. Así como hay cosas que yo quiero que mis hijos hagan. Tienes que hacer esto, eso no está bien. Hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios tiene una voluntad. La siguiente semana hablaremos de nuestra voluntad también, el conflicto que hay entre las voluntades. Pero sí, hermanos, ¿Dios espera que haga yo lo que Él quiere? Sí, sí. Algunos pasajes, aparte de 1 de Juan 2, 17, que mencionan la voluntad de Dios. Vayan a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, y yo cuando lo encuentre voy a empezar a leer. Usted puede buscarlo o apuntarlo. Efesios capítulo 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón. Y luego dice, haciendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro, si lo quiere apuntar, 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. En la Biblia, en diferentes ocasiones se nos habla de la voluntad de Dios. Salmos 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y la ley y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, la voluntad de Dios es algo que debemos de hacer. Esto es muy importante. No es suficiente conocer o saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se nos ha sido dada para nada más saberla, sino para hacerla. Dice, el hacer tu voluntad, dice el salmista. Pero aunque hay varios versículos y enseñanzas en la Biblia de la voluntad de Dios, hermanos, mi experiencia ha sido que muchas personas hablan de la voluntad de Dios como un misterio. Oh, la voluntad de Dios, como que uno tiene que encontrarla. Y se usan frases como, ojalá encuentres la voluntad de Dios. A los jóvenes se les predica, ojalá descubras la voluntad de Dios. Como si, a veces me lo imaginaba yo de joven, como si Dios hubiera agarrado su voluntad para mi vida y la hubiera metido en un baúl, y después de una gran búsqueda yo iba a llegar a abrir el baúl y decir, aquí está la voluntad de Dios. Así me lo imaginaba yo de joven. Pero me di cuenta, hermanos, que no es así. La voluntad de Dios se enseña claramente, y es por eso que este mensaje así se llama, explicando la voluntad de Dios. Quiero darles entonces dos tipos de voluntades bíblicamente
hablando. ¿Cómo la Biblia se expresa de la voluntad de Dios? Primeramente, el primer tipo es esta: la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios. Esta voluntad, entre paréntesis, dice, ya ha sido revelada. Esta voluntad de Dios es lo que Dios quiere para todo ser humano o para todo creyente, dependiendo del caso. Esta voluntad de Dios, hermanos, general o revelada, ya nos ha sido revelada, ¿saben dónde? En su palabra. No, Dios me dio un sueño. No. Esta voluntad general de Dios, o ya revelada, ya está escrita en la Biblia. Fíjense bien, esto es muy importante. No tenemos que orar. Señor, esta es tu voluntad. Ya sabemos qué es la voluntad de Dios. No tenemos que preguntarnos, ¿será correcto que hago esto? No, Dios ya lo puso en la Biblia. Esto es lo que quiero que hagan los que no son salvos, los que son salvos. No debemos de meditar, no debemos de pensarla, no debemos de quizás, el año que entra, esto es lo que Dios dice. Ustedes mis hijos, yo quiero que hagan esto. Esto es muy importante. Ya Dios nos ha revelado su voluntad y les quiero dar algunos ejemplos. El primer ejemplo de la voluntad de Dios revelado general es, por ejemplo, número 1, que Dios quiere que todos seamos salvos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Dios quiere, hermanos, que todos sean salvos. 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjense aquí, que todos los hombres sean, ¿qué dice ahí, hermanos? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, pastor, ¿Dios quiere salvar a ese borracho sucio? Sí. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere salvar a esa persona que es muy mala. Sí, Dios dice que quiere que todos sean salvos, que todos los hombres lo conozcan a Él, que toda criatura tenga conocimiento de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. Eso no tenemos que pensarla mucho, ya lo dice la Biblia. Cada vez me convenzo más, hermanos, de que en cada congregación, esta no es la excepción, hay personas sentadas que no son salvas. Estoy convencidísimo que hay en toda congregación personas que creen que son salvas, pero no son salvas. Estoy convencido de esto. En cualquier iglesia cristiana, bautista, en cualquier iglesia hay personas sentadas en las bancas que ellos creen que son salvos, pero realmente no ha habido una conversión, no ha habido una salvación. Yo quiero preguntarle, si usted muriera hoy, dama, caballero, ¿usted está 100% segura, 100% seguro, sin ninguna duda, que usted iría al cielo con Dios? Si usted no está segura, hoy puede ser el día de salvación. Si usted no está seguro, hoy venga a Jesús. ¿Y será la voluntad de Dios? Sí. Dios quiere que todos seamos salvos. De aquí a propósito les voy a dar algo gratis. Dios quiere que usted entonces vaya a ganar almas, porque Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y cómo van a ser salvos? Les tenemos que hablar, ¿verdad? Porque las piedras no hablan, las bancas no hablan, la tele no habla. ¿Quiénes son los que tenemos que hablar? Entonces, la voluntad de Dios es que otros lo conozcan. Número siguiente, Dios quiere que todos seamos agradecidos. Tengo que correr aquí. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Pero a mí no me ha ido muy bien en la vida. Dios quiere que todos seamos agradecidos. Pero yo tengo muchos problemas. Dios quiere que todos seamos agradecidos. Número siguiente, Dios quiere que todos seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3, véanlo ahí. 1 Tesalonicenses 4:3.
Me fui para el otro lado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así: pues la voluntad de Dios, ahí está la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere, mis queridos, esta es la voluntad de Dios, que sus hijos no andemos en pecados de inmoralidad. Dios quiere que usted, hombre, no ande viendo cosas que no debe en su teléfono. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que allá, cuando nadie me está mirando, no ando coqueteando con la señora. Dios quiere que seamos santos, hermano, usted también. Que se porte, que se conduzca con moralidad. Eso es lo que Dios quiere para todos. Primera de Pedro 1:15 dice que tenemos que ser santos porque Él es santo, y el versículo 16 también. Esto no está para, será, Señor, quiero meterme con esa señora, no es mi esposa, pero guíame. No, eso ya está en la Biblia. Esto no se puede. Ay, es que a mí me encanta andar viendo a las muchachas. Eso no está bien, ya está en la Biblia. ¿Será que Dios quiere que deje a mi vieja porque no, ya está en la Biblia. Yo quiero que tú te separes para mí, que vivas una vida santa. Estamos hablando de la voluntad de Dios ya revelada. Dios quiere que todos practiquemos el bien. Primera de Pedro 2:15, pueden ir ahí. Primera de Pedro 2:15. A veces no vamos a la Biblia porque la verdad es que uso varios versículos pero Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que practiquemos el bien. Todos. Él quiere, fíjense hermanos, que a través de nuestro estilo de vida, practicando el bien, los que no conocen de Él no puedan decir nada malo. ¿Se imagina? Cristo en ocasiones se paraba enfrente de ahí de todos y decía: a ver, ¿quién me puede sacar un pecado? Y nadie levantaba la mano. ¿Se imagina usted? Dice esto a su esposo o a su esposa: a ver, dime en qué fallo yo. No, deja traer la lista. Va al cuarto y trae una lista grande, ¿no? Aquí tengo un app especialmente para eso. Nadie de nosotros, pero Dios quiere, fíjense, que lleguemos a un punto en el cual vivimos, practiquemos tanto el bien, que los que no conocen de Dios no puedan andarnos acusando. Usted debe de tener un buen testimonio, una buena reputación, hermanos, no nada más en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. ¿Cómo la conocen en su trabajo? Cuidado con esa señora, no, eres bien. ¿Cómo lo conocen a usted, hermano, en su trabajo? ¿Cómo lo conocen a otras personas? Tenemos que hacer el bien. Romanos 12:21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estamos explicando la voluntad de Dios general. Esta ya ha sido revelada. No están aquí, pero, por ejemplo, Dios quiere que le sirvamos. Romanos 12:11. Dios quiere que crezcamos en Él. Primera de Corintios 15:58. Dios quiere que lo amemos. Mateo 22:37. Dios quiere que demos nuestros diezmos y ofrendas. Segunda de Corintios 9, del 7 al 9. Dios quiere que ganemos almas. Mateo 4:19. Y un montón de cosas que Dios nos ha revelado. La voluntad de Dios no es un misterio. Ya está aquí. Es que, pastor, no sé, necesito buscar a Dios. ¿Y por qué, hermano? No, pues es que estoy pensando si robarle a Dios o darle a Dios. No, aquí dice que no tienes que robar. Es que estoy pensando si, no sé, pues si me acerco a Dios o mejor así me dio chiles. No, la Biblia ya dice, no quiero que sean tibios o fríos o calientes. Ya está ahí la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios general. No está escondida. No, escuchen, no tenemos que buscarla. Nada más tenemos que leerla.
¿Y será que Dios quiere que vaya a la iglesia? Sí. Hebreos dice que no nos debemos de dejar de congregar. ¿Será que las malas palabras son malas? Sí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí, ya Dios ya lo dijo. Esta es la voluntad de Dios general. Esta es la fácil de entender. ¿Por qué? Porque ya está todo ahí. Ya está todo ahí. Hay otra voluntad de Dios y termino. La voluntad específica de Dios. A esta voluntad se le llama también la voluntad no revelada. Esta es la voluntad de Dios, escuchen, para cada uno de nosotros. Específicamente. Es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida y esta voluntad no se nos ha sido revelada específicamente todavía. Estas cosas son, por ejemplo, alguien que no es casado, pues ¿con quién me voy a casar? Esta es porque una voluntad general, no, pues con la que caiga, no, pero ya que viene el tiempo, pues ya no, con esta me voy a casar. Esta voluntad específica puede ser a dónde voy a mandar a mis niños a la escuela, dónde voy a crecer a mi familia, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar. Usted, hermano, ¿cómo sabe que el trabajo que tiene es la voluntad de Dios? No, pues eso ahí ya estoy. La mayoría de trabajos que nosotros tenemos es porque ahí caímos. ¿Cómo sabe que es la voluntad de Dios? Lo aleja de Dios, está cansado para la familia. ¿Cómo sabe qué es la voluntad de Dios? ¿Le interesa saber? ¿Cómo sabemos si la manera que estamos criando a nuestros hijos es la voluntad de Dios? La crianza de nuestros hijos, ¿qué de cuando usted se retire? Quizás usted ya está cerca de su retiro. ¿Dónde va a vivir? Pues ya tengo un plan. ¿Cómo sabe que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios específica para mí? He aquí, hermanos, donde muchos se confunden en sus vidas. Y muchos jóvenes y adultos terminan su vida en familias que quizás no eran la voluntad de Dios, ya son, en trabajos, en relaciones, en deudas, en lugares en donde no era la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted, hermana o hermano, que está en la voluntad de Dios? ¿Hay alguna manera de saber que estoy en la voluntad de Dios? Sí. Y quiero darles dos principios que hallamos en la Biblia. Y yo creo, y sobre todo usted, hombre, usted debería de analizar su vida. ¿Se imagina llegar a 60 años, 70? Y decir, ¿y cómo? Pues estuvo bien. Pero, ¿y tú crees que todo estuvo en la voluntad de Dios? La crianza de tus hijos, la escuela, todo. ¿Se puede? Quiero darles dos principios bíblicos para discernir la voluntad de Dios específica. No son profundos, son muy prácticos, pero son bíblicos. La primera manera, o el primer principio es, practique la voluntad de Dios ya revelada. Fíjense bien, voy a explicar bien este concepto. Para yo saber la voluntad de Dios específica, es decir, para mí, para mi matrimonio, para mi familia, dónde vamos a vivir, dónde voy a trabajar, dónde van a ir mis hijos a la universidad o a la escuela, con quién se van todo esto, las decisiones que son nada más suyas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo. La persona debe de estar practicando lo que ya se le dijo que debería de practicar. Efesios 5:17, por favor. Efesios 5:17. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La idea aquí es esta. Entiende lo que ya te dije. O sea, Dios, no seas
No seas insensato, ignorante. Entiende lo que ya te revelé y hazlo. Así de sencillo, así de sencillo. So, Dios va a guiar los detalles de mi vida si primero hago la voluntad de Dios ya revelada. Sí. Nosotros somos los que complicamos la vida, hermanos. Para un joven o un adulto, saber específicamente cuál es la voluntad de Dios para él o para ella, es necesario que esté ya haciendo la voluntad revelada de Dios. Vayan a Romanos 12, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Agarren su Biblia, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ahí está la voluntad de Dios ya revelada, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto ya es revelado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ahí está la no revelada, voluntad de Dios agradable y perfecta. Si haces esto y te consagras a Dios y vives y no es como el mundo, dice Dios, vas a mirar, vas a poder probar la perfecta y buena voluntad de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A la que todavía no conoces. Si haces estas cosas, vas a mirar mi voluntad específica. Para los que no están convencidos de esto, ¿cómo es que Dios va a esperar guiar mi vida específicamente si no estoy obedeciendo generalmente? Tengo una pregunta. ¿Por qué le daría yo a alguien el paso número 4 si no ha seguido el paso número 1, 2 y 3? ¿Qué tipo de instrucciones para armar algo muy complicado? Uno dice, no, al 4. ¿En qué cabeza cabe armar el número 4 si no he puesto el número 1? Para ponerlo a más nivel. Nadie pone el techo antes de las paredes. Y nadie pone las paredes antes de la fundación. Y la fundación para la vida, para que Dios guíe su vida, que sepa que el trabajo, la manera que lleva su familia, el lugar donde vive, esa es la voluntad de Dios. La única manera de hacerlo es seguir el paso 1, 2 y 3. Y Dios con el tiempo me va a decir cuál es el número 4. ¿Por qué Dios guiará nuestras vidas si no estamos haciendo lo que ya sabemos que debemos de hacer? Explíqueme usted eso, hermana, hermano teólogo. Pastor, yo le voy a explicar. No hay explicación. A menos de que su vida no esté en la voluntad de Dios. Esa es la explicación. Quizás la manera que está criando a sus hijos no es la correcta. Quizás en donde trabaja no se lo dio Dios, porque el diablo también da bendición. Quizás en las deudas que está metido o metida, quizás no eran de Dios. Pero como no estamos practicando lo básico, no hay luz, no hay entendimiento. Y a veces uno mira lo que uno mismo hace y dice, ay, no estaba pensando. Correcto. No estábamos pensando. Ayer estaba viendo un video que una señora le preguntaron, ¿cuánto es el pago de su carro? 1,400. ¿Se imagina? Ahora, para mí es mucho los 1,400 o los 400. O sea que, yo nada más tengo 300. Lo que sea. ¿Es la voluntad de Dios eso? Fue la voluntad de Dios que yo esta carrera voy a... ¿Cómo sabe? ¿Qué hizo para saber? Yo le digo a los jóvenes, ¿y qué vas a estudiar? Y siempre yo les pregunto, ¿ya le preguntaste a Dios? Sí, que si ya hablaste con Dios. Sí. ¿Cuántos días ayunaste? Ayuno, no comer. ¿Cuántos días? Quizás, yo les digo directo, no estás en la voluntad de Dios. ¿Tú eres fiel a la iglesia? ¿Tú lees? ¿Tienes una relación?
Y yo enseño esto, a través de los años lo he enseñado. Nunca Dios va a guiar una vida específicamente si esa persona no sigue a Dios de una manera general. Hoy en día, ahí les va otra, hermanos. ¿Cómo sabe que la mujer con la que usted ahorita está, que esa fue? Si usted se casó fuera de las cosas de Dios, esa es. Ya no hay vuelta. Una vez escuché uno, pastor, se me hace que esta no es porque no conocíamos de Dios. Y yo le dije, esa es ahora. Esa es ahora. Pero a un joven, ay, es que me encanta. Número uno, ¿es cristiana? ¿Tiene tu misma fe? Pues no, pero yo la voy a ganar para mí y luego para Jesús. No, no se puede. La Biblia dice, andarán de acuerdo, dos juntos y que anduvieran de acuerdo. Y dice, ¿qué comunión tiene la luz de las tinieblas? Eso ya está revelado. Yo sé que va al mal. La Biblia nos enseña eso, hermanos. ¿Cómo sabemos si nuestra vida está siendo dirigida por Dios? Porque mis queridos hermanos, no nada más en la práctica, sino en la Biblia, miramos al enemigo de Dios, al diablo, abrir puertas muchas veces. ¿Sí? El diablo a veces pone personas en el camino, ay, mi amiga, pero no es un lobo vestido de oveja. A veces pensamos que estamos en la voluntad de Dios, pero les voy a decir una vez, hermanos, si usted no está siguiendo la voluntad de Dios general, lo más seguro es que específicamente no la estamos siguiendo tampoco. Entonces, ¿debemos, pastor, de practicar todo lo que sabemos primero? Sí. Y es ahí donde muchas personas dicen, yo mejor así, me va bien. Tengo mi trabajito, no le pido nada a nadie. Y a los creyentes ya no les interesa la voluntad de Dios. Número uno, ¿cómo sé específicamente en mi vida personal, para mi familia, para mis hijos, practique la voluntad de Dios ya revelada? Y número dos, y termino, practique la voluntad de Dios ya revelada, y añadí una palabra al final, fielmente. Apocalipsis 14:12, tengo que salir en 7 minutos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia habla de los que guardan los mandamientos de Dios con paciencia. Gálatas 6:9, Pablo a los Gálatas le dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, hermanos, esta voluntad general, el bien que debemos de hacer, la debemos de hacer antes de saber la específica. Pero escuchen bien esto. Se debe de hacer por tiempo. Una vez llegó un muchacho a la iglesia y tenía algunos meses soltero y, no, pues quiero que ore por mí, sí, ¿qué? Pues ya me quiero casar. Amén, le digo, eso es bueno, te quieres casar porque ya tienes edad y sí, ya me quiero casar, vamos a orar. Y ya después como de 2 semanas, 3 semanas de haber venido a la iglesia, ¿no? Fielmente, me dice, pues se me hace como que Dios no me está contestando. No, vos, le digo, ¿qué pasó? Si apenas llevas 3 minutos aquí en la iglesia, ya quizá después de 3 años. 3 años, me dijo. Y no aguantó 3 años. Ya después de como 3 meses, ya se fue allá a su rancho y ya agarró una, ¿no? La voluntad de Dios, dice el gabacho, I don't think so. Urgencia, sí. Desesperación, mucha. La voluntad de Dios, ¿a quién le importa? Hermanos, esto no es de la noche. Ay, pastor, pues yo ya me puse bien y mi esposa. Pues ya tengo un año apenas. Pues ya le dije, ¿cuándo? Ayer no ha cambiado. Brother. No, tienes que seguirle dando y dando. Pues mi viejo no cambia. Hermana, perdón. Todavía le falta un resto, dicen los. ¿Y cuántos años? No sé. Pero dedíquese a hacer lo que sabe que tiene que hacer.
Lo que hacemos, no, si tú no cambias, yo tampoco. Dame mis canicas, yo voy a mis canicas. Y se va aquella, y el diablo está haciendo fiesta. Entonces, lo que debe de pasar es, mira, yo me voy a concentrar, yo quiero que Dios guíe a mis hijos, yo quiero que Dios guíe mi vida, yo quiero que Dios guíe nuestro matrimonio, independiente, yo te amo y quiero luchar, pero independientemente de lo que tú hagas, yo me voy a entregar a Dios, voy a servir a Dios, voy a seguir la voluntad de Dios revelada y con el tiempo, fielmente, Dios hará algo en la voluntad de Dios específica. Tengo una frase aquí. Quiero que la lean. La voluntad específica de Dios se encuentra en el mismo camino que su voluntad revelada. Fíjense bien, hermanos. Ay, ¿con quién me caso? Ay, ¿en dónde voy a trabajar? Ay, pastor, ya me puso a dudar con el trabajo que tengo. Qué bueno. Eso es lo que quiero hacer. Sacudir. Porque nada más ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Donde se abre la puerta la agarramos sin saber si es la voluntad de Dios. Esto trabaja así. La voluntad específica, el trabajo, la creación de los niños, la escuela, todo eso, se encuentra en el mismo camino de la voluntad de Dios ya revelada. Entonces yo empiezo a hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Y ahí voy, fielmente, como dice el punto. Ahí voy, y ya llevo un año, y ya, pues ¿hasta cuándo? Usted no se preocupe hasta cuándo. Usted siga y siga. Pues ya me cansé, tiene que seguir. Lo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pues este hombre, esta mujer, nadie la aguanta. Usted la escogió, tiene que aguantarlo. Ahí va, no les gustó, ¿verdad? Ahí va para enfrente, y ahí va, poco a poco, fielmente. Y en ese mismo camino de la voluntad de Dios ya revelada, ¿sabe qué se encuentra? La voluntad de Dios específica. Cada paso de la vida del creyente siendo guiada por Dios. ¿A poco Dios así cada decisión? A propósito, cuando uno vive así, uno comete menos errores financieros, de relaciones. Uno se mete en menos cosas que no se debe de meter. La persona vive más segura porque Dios está guiando su vida. Hoy en día, la gente quiere ser fiel a Dios por un año y que Dios a los 364 días y medio les abra los cielos. Y se levanta en la mañana y su esposo le dio un beso. Te amo. Y yo, ¿a este viejo qué le pasó? Y los hijos bien, yes, sir. Y el chino, no, los chinos son nuestros amigos. El hindú, el jefe, le llama, hola, sí, habla inglés, sí. You ganar más. Esta semana, no 20, 45. Un año, Señor, gracias. Y que va a venir el rentero de Suecia y le va a decir, es que no me pague la renta por 2 meses. Y que todo va a estar bien con los demás. No, hermanos. Es difícil. Otra vez. Y a veces nunca cambia nada. Es más, a veces va peor. Pero uno debe de seguir y seguir fielmente, y un año, y luego otro año, y luego una conferencia, y luego otra predicación, y luego otro campamento, y luego otro evento de mujeres, y luego otra plática, y luego leer más la Biblia, y orar, y uno voltea arriba como que si ya todo cambió, y no ha cambiado nada. Y lo que tenemos de hacer es otra vez seguir trabajando y haciéndolo poco a poco, paso a paso. Y con el tiempo, mis queridos hermanos, nos encontramos en la voluntad perfecta de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. La voluntad de Dios, hermanos, no está escondida. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Qué bueno. Aquí está. ¿Ya está revelado? No, pero yo quiero saber así lo específico, pues. Ok. La manera de saber lo específico es hacer lo general. La manera de llegar al paso número 4 es haber cursado el paso número 1, paso número 2 y paso número 3. Y por consiguiente, hermanos,
la voluntad de Dios específica nos será revelada. ¿Está usted interesado, interesada en estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Le interesa? Vamos a hablar de nuestra voluntad la otra semana y el conflicto que hay. Pero a usted le interesa poder decir, yo sé que yo estoy en la voluntad de Dios. Yo sé que estoy criando a mis hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que la relación que tengo con mi esposa es de acuerdo a la voluntad de Dios. La manera, las metas que yo tengo para mi hijo, para mi hija, para mis pequeños, yo sé que son la voluntad de Dios. Yo sé que el trabajo que tengo es la voluntad de Dios. Yo sé que la carrera que, quizá un joven, yo sé que la carrera que escogí, yo sé que es la voluntad de Dios. ¿No le gustaría vivir una vida segura, sabiendo? No, pues ojalá que sí, y a ver cómo sale, como si fuera no importante en nuestra vida. Pues tira la chancla, vamos. No debería ser así. Personas que siguen la voluntad de Dios se casan bien, son felices, tienen familias estables, tienen seguridad mental, emocional y espiritual. Y cuando las pruebas vienen a su vida y los golpean, pueden seguir adelante porque están plantados en la voluntad de Dios. No son movidos tan fácilmente. Su hermano, ¿está usted en la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez si su vida está siendo dirigida por Dios o dirigida por usted? ¿Quién dirige el barco? Pues el papá. ¿No debería ser Dios? ¿Cómo toman las decisiones entre familia? ¿Se habla de la voluntad de Dios? ¿Dónde van a vivir? ¿A la escuela? ¿Hablaron de la voluntad de Dios? No, que la voluntad de Dios es donde uno caiga. No debería de ser así para el creyente, hermanos. Dios tiene una voluntad para usted, para mí. Termino con esto. Yo no hago la voluntad de Dios general, yo no sé la voluntad de Dios específica, y ahí traigo conmigo yo a mi esposa y a mis 2 pequeños. En el camino de confusión, está dura la vida, sí está dura, pero no confusa. No, las decisiones que uno tiene que tomar, sí son duras, pero no deberían de ser confusas, porque ¿qué no Dios nos está guiando? ¿Qué no Dios nos está dirigiendo a la familia? Papá perdido, familia perdida. Mamá perdida, familia perdida. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor,